Eh, si ustedes son seguidores de esta tarima virtual de Makemake, y si no lo son, vamos a mandarles información sobre todos los eventos que vamos a seguir teniendo a lo largo del año. Igualmente recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden ver retrospectivamente lo que hemos hecho desde hace un año, de hecho desde que comenzó la pandemia. Hemos tenido el placer de tener en esta tarima autores maravillosos de todos los países de Latinoamérica, y uno de ellos, que es un ya fiel invitado y participante de nuestros eventos virtuales, es Julio Serrano, a quien mágicamente traigo al escenario. Julio, hola, qué gusto verte de nuevo. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. Me animo también a decir que no solo soy un ya frecuente colaborador con Makemake, a quienes admiro un montón, sino que además sí me considero amigo del proyecto y tuyo, Catalina, y es un gran gusto estar acá contigo de nuevo y verte de nuevo acá. Muchas gracias. Pues Julio, en ocasiones anteriores, y les recomiendo que busquen en nuestro canal de YouTube no solo las intervenciones de Julio, sino de toda la gente que ha pasado por acá, para los profes que nos escuchan. Sin duda hay mucho material que les pueda alimentar sus lecturas, sus clases, sus actividades. Y Julio, en ocasiones pasadas, ha leído de su libro Balaam y la lluvia, Lluvia de la casa. Lluvia y la casa, y un libro que se llamaba Las botas del astronauta, si no lo estoy diciendo mal. Pero en esta ocasión lo invitamos porque él tiene una colección que está en Makemake muy bonita, que se llama Cuentos de la Tradición Oral Maya. Entonces, mismo invitado, pero libros diferentes porque conecta precisamente con el tema de hoy. Así que vamos bajando de México al país vecino de Guatemala, país hermano. El escenario es tuyo, Julio. Muchas gracias. Gracias, Catalina. La verdad es que me entusiasmó muchísimo cuando me invitaron a esta conversación, porque es una temática apasionante y también es un campo minado, ¿verdad? Es decir, no podemos hablar de, digamos, narrativas específicas de pueblos originarios, de, de una historia compleja de colonialidad y de crueldad y explotación en muchos casos, eh, a la ligera. Es decir, cuando hablamos en el caso particular de la narrativa, de las narrativas que nacen en Mesoamérica, por el caso específico, pero en general, la mayoría digamos, de los espacios que aceptemos el término mitológico, nacen de comunidades indígenas alrededor del mundo, que son naturalmente los espacios originarios del mito, son exactamente eso. O sea, el mito tiene por principio lo fundacional, ¿no? Es parte de su esencia, ¿no? Y todas las culturas lo tienen, todas las culturas de alguna manera se basan en, parten de esta idea. Sin embargo, todos sabemos que vivimos en un mundo donde naturalmente existen lógicas y culturas hegemónicas que se sobreponen sobre otras. Por lo tanto, muchas de estas narrativas y cosmovisiones están en una posición, voy a decirlo entre comillas, de desventaja ante el aparato cultural occidental, que para el caso nuestro es el aparato que rige la lógica de la literatura, de cómo entendemos qué es literatura, qué es un libro, qué es un texto, qué es un mito. Bueno, mito es una palabra griega, digamos, ¿verdad? Entonces ya nos podemos poner un marco de qué es lo que estamos hablando. Y escuchando a la colega anterior, digamos, y escuchando, estoy en un espacio que además me siento muy privilegiado de compartir este espacio con grandes escritores, con grandes personas que han hecho investigaciones rigurosas y respetuosas sobre estos procesos. No puedo no dejar de pensar en esta dinámica compleja que es esa universalidad del pensamiento en un contexto de particularidades sociales complejas. Es decir, no es cualquier cosa, y lo digo en un sentido, digamos, de responsabilidad, tratar de narrar
o de trasladar narrativas, relatos, visiones, cosmovisiones a formatos y tecnologías distintas, ¿verdad? Para esto, me parece que es un excelente punto de partida hablar de lo que María García Esperón decía hace un momento, es decir, la idea de la universalidad del pensamiento. Ese es uno de los puntos de partida esenciales, ¿no? El pensamiento de la humanidad sí es universal, ¿verdad? Pero dentro de esta universalidad hay matices importantes en señalar. Es decir, claro que el pensamiento maya es universal. Por supuesto que su filosofía le responde y le habla a toda la humanidad con la misma fuerza que Aristóteles nos habla, digamos, ¿verdad? Eh, pero las situaciones en las que se proyecta una y otra son distintas y eso es muy importante reflexionarlo y llevarlo a las aulas y llevarlo a los lectores y llevarlo a nuestros compañeros, porque efectivamente, cuando estamos hablando desde cosmovisiones mesoamericanas, por ejemplo, pero puede pasar con Sudamérica tranquilamente, estamos hablando de historias para empezar milenarias, es decir, cuando yo les cuento una historia de una serpiente que nace de una cueva, que parece un camino, que de esta serpiente nace el arco iris, que es uno de los cuentos que está en uno de los libros que se llama El nacimiento del arco iris, que es un relato oral de Santiago Atitlán, un pueblo sutujil, Maya Sutujil, en el lago de Atitlán, en Guatemala. Estamos hablando de un mural que está en el norte de Guatemala, entre la frontera entre Petén y Yucatán, en el mural de San Bartolo. Esto es el primer siglo antes de nuestra era. O sea, estamos hablando de 2100 años de un mural súper sofisticado, que es como la Capilla Sixtina, digamos, ¿no? Y decir, ok, si pintaste ese mural en 2100 años de esa historia que todavía se sigue contando, para llegar a ese nivel de sofisticación del mural, tranquilamente pasaron 500, 1000 años antes. Estamos hablando de una historia de 3000 años que se sigue contando en el lago de Atitlán, en Guatemala. Es una historia profunda, grande, ¿no? Y entonces a mí como escritor me hacía la pregunta, ¿yo quién soy para contar esto? O sea, ¿cómo, de dónde me viene a mí la fuerza? ¿De dónde me viene a mí el espíritu para poder contar esto? Y esto es bien importante y yo les quiero compartir. Mi resolución tiene dos lados específicos. ¿Cómo nos podemos aproximar a las narrativas de los pueblos originarios en contextos como los nuestros? Primero, para mí, el punto de partida es la honestidad, la pregunta y la curiosidad legítima. Es decir, yo de verdad, honestamente, quiero saber sobre esto. No quiero escribir sobre esto porque está de moda. No quiero escribir sobre esto porque se va a vender. No quiero escribir sobre esto porque tan bonitos los indígenas y sus trajes y que todas estas visiones racistas coloniales que están alrededor de esto. Yo quiero escribir sobre esto porque legítimamente me interesa, porque me nace de una raíz de la cual, y aquí vienen todas las resoluciones, también soy parte, ¿verdad? Es decir, yo, Julio Serrano Echeverría, no soy una persona maya. Sin embargo, soy parte de esa tradición. Y esto no es una contradicción, es la historia de un continente, la historia de la humanidad, a lo mejor. Es decir, entonces, el punto de partida, la honestidad, la pregunta legítima, la curiosidad legítima, de verdad quiero saber sobre esto. Y esto es bien simple. Cuando ustedes tienen esta curiosidad legítima, la puerta se abre porque las personas, cualquier ser humano sabe cuando alguien de verdad, legítimamente quiere saberlo. Y cuando es así, el siguiente paso es el respeto. Si el primero es la honestidad, el segundo es el respeto. Porque muy probablemente la persona que te abre la puerta, que te cuenta la historia, que te deja entrar, te va a llevar a un lugar que después te vas a dar cuenta que era un lugar sagrado. Lo menos que puedes hacer es tener respeto por esas palabras que tienen 3000 años de estar. Y todo esto es muy importante transmitirlo, es decir, no estás leyendo un cuento, ¿verdad? En el sentido tradicional de lo que imaginamos como narrativa. Estás leyendo la memoria de un pueblo, estás leyendo 3000 años de raíces, de personas que están acá, de las personas, de tus compañeros, de tus amigos, de tus hermanos, de tu familia, pero también de los oprimidos, de los aplastados, de los explotados, de los pueblos que no escuchamos, de los pueblos que marginamos, de los pueblos que son históricamente excluidos en un territorio que es históricamente de ellos, ¿verdad? Entonces, este tipo de contradicción es esencial llevarlo a este nivel de discusión, es decir, no estamos hablando en abstracto de un mitos, es decir, sí,
por supuesto, y ahí tenemos a Joseph Campbell y el héroe de las 1000 caras, y tenés un montón de bibliografía hermosa para darle vuelta a este también reciclaje, como decía Moravito hace un poco, también no, este reciclaje de las historias y de las visiones. Pero bueno, yo estoy contando desde Guatemala, estoy contando desde una realidad específica en un tiempo muy concreto, y aunque mis cuentos no tratan sobre la resistencia de los pueblos indígenas, porque no son, bueno, mis adaptaciones de estas historias no tratan sobre eso, está ahí, subyace ahí esa historia, porque no podemos hablar del imaginario de un pueblo sin hablar de la historia del pueblo, y eso para mí es súper importante. Es decir, el concepto mitología tiene un grave problema para mí, que es que considera una narración fantástica algo que para este pueblo es historia, señoras y señores. Es decir, el Popol Vuh no tiene, a mí me enseñaron y nos siguen enseñando en las escuelas, dicen la parte mitológica del Popol Vuh. No, no es la parte mitológica, es la creación, es la historia. No es una lucubración, es la manera en que el pueblo, para caso del Popol Vuh, el pueblo quiché, pero es un relato compartido por la mayoría de los pueblos mayas, es la manera en que el pueblo maya construye su propia historiografía. No es un mito, digamos, ¿verdad? De decir, ay, miren qué fantástico cómo Sacol, Vitol, Alom, Cajolom hicieron, llenaron la cúpula que estaba vacía, ¿verdad? Es decir, no, es la manera en que la historia se organiza así. Aquí, eso es historiografía, pues, ¿verdad? Es conocimiento, es ciencia, es profundidad, es tradición oral, ¿verdad? Y la tradición oral no son cuentos que los viejos nos cuentan alrededor del fuego, aunque en forma sí lo sea. La tradición oral es tecnología avanzadísima, tecnología de punta, con alta capacidad de transmisión de tecnología, de velocidad de transmisión, de durabilidad en el tiempo. Si tenemos tecnología que dura 3000 años y que seguimos contando y que sigue viva, me parece una forma asombrosa de poder entender todo esto. Yo quería hacer esta reflexión para ustedes, porque de mi parte me parece que el concepto de mitología se queda muy corto para grandes visiones de la historia, es decir, no, los pueblos que están hablando, que están contando sus historias, no nos están contando mitos, algunos sí, algunos, digamos, hay una parte imaginativa en todo esto, ¿no? Pero es historia, es vida, es memoria, es raíz esto, ¿verdad? Y esto me parece que va más allá de lo meramente literario y estético. Y entonces, en este caso, ¿cuál fue mi resolución final? Yo escribo estos libros honestamente porque puedo, como poeta tengo este llamado, ¿verdad? Y porque soy parte de esa tradición. Y estos tres elementos se combinan con la honestidad y el respeto. O sea, me aproximo honestamente con una pregunta legítima, recibo y trato con respeto estas palabras y así los llevo hacia el texto y lo traslado de tecnología haciendo la investigación más profunda que pueda hacer también sobre la forma y también sobre el rigor y en términos personales también pidiendo permiso no nada más a la comunidad, sino también a la memoria, a la historia, a la raíz de la que soy parte, que en este caso implica hablar directamente con el fuego y pedirle permiso para contar las historias, ¿verdad? Entonces, es una serie de elementos complejos, ¿verdad? Que requiere, que es una manera de aproximarse a estas relatos, ¿verdad? Específicamente de la tradición oral de los pueblos originarios, porque no podemos seguir pensando que las narrativas de los pueblos originarios son narrativas menores o son historias que se cuentan para tratar de explicar un fenómeno científico. No, eso es ciencia. Lo que pasa es que somos nosotros los que no estamos entendiendo, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos viendo en una visión única de las cosas. Y esa es la gran lección de poder hablar sobre estas temáticas, que el universo tiene un problema, una versión, universo, ¿no? Entonces, necesitamos ser más pluriversales, ¿no? Y tener más visiones del universo en una posición crítica hacia nosotros mismos y nuestra tradición occidental, pero también en una tradición armoniosa y de respeto, porque, y con esta idea me gustaría terminar y abrir la discusión, y es que cuando llegamos con honestidad, con respeto, y nos identificamos con la tradición de alguna manera, nos podemos abrazar, nos podemos encontrar. Ahí hay un punto de encuentro, porque detrás de todo esto que les estoy hablando,
Hay una gran palabra gigante que define a Latinoamérica completa y a la humanidad y a Occidente como visión del mundo, que es el racismo, ¿verdad? Es una palabra gigante que está enfrente de nosotros cuando hablamos de esto. Racismo, colonialidad, patriarcado, digamos, estas grandes narrativas que están ahí enfrente y que nos toca seguir desarmando a través de la reflexión de estos pequeños fragmentos de una memoria ancestral de la cual nosotros, sépanlo, también somos parte. Así es que, bueno, quisiera eso, abrir la discusión. Pues querido Julio, sin duda tus palabras caen muy a propósito en nuestro país, que llevamos un mes exacto de protestas continuas en donde han caído estatuas de colonizadores españoles y ha habido sin duda una cantidad de discusiones bien llevadas o mal llevadas en el espacio público y en los medios de estos temas, ¿cierto? Y cómo nos cuesta trabajo acá digamos, en Colombia al menos, reconocer una historia propia, ¿no? Y tratarla con ese respeto y esa dignidad. Entonces, estoy segura que mucha gente que te escuchó acá de colombianos te escuchó doblemente, porque estamos en un contexto actual eh, muy apropiado para escuchar lo que nos acabas de decir. Eh, yo sé que estamos ya al borde del tiempo y acá hay sobre todo muchos comentarios elogiosos de lo que estabas diciendo, pero me encanta siempre escucharte leer y entonces me parece que tenían planeado leer algo porque veo que Paula tiene el libro abierto, ¿eso es verdad? ¿Estoy yo improvisando? No. Entonces, no sé si te quede a la mano a lo mejor leer uno de los mitos y con eso cerramos tu presencia por acá. ¿Te parece? Por supuesto, encantadísimo. Les voy a leer este pequeño fragmento. Bueno, digo es un fragmento porque la historia en la cosmovisión mesoamericana hay dos tipos de viento, el viento fuerte y el viento suave, básicamente, que traen dos maneras distintas. De hecho, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel de Literatura guatemalteco, tiene una novela que se llama El viento fuerte, precisamente porque alude a una de esas dos formas de viento que trae grandes transformaciones. Y les quiero leer este cuento que se llama La niña y el viento. Sopla el viento por la ventana. Sopla suave, sopla fuerte. ¿Qué viento es ese que se siente? Y es que hay varios tipos de viento. Si el que sopla es tranquilo y silencioso, seguro es el viento fresco. Ahora, si desordena el cuarto y te despeina y se tira al suelo las cosas, seguro es el viento fuerte. El viento fresco, suave, sopla sobre las flores y ayuda a esparcir el polen, sopla sobre las ramas, las mueve y hace caer algunos frutos que luego serán semillas. El viento fresco es el que prefieren los pájaros para jugar y hacer sus piruetas de pilotos traviesos. El viento fuerte, en cambio, hace tronar las láminas de los techos, golpea las puertas, sopla y nos llena los ojos de tierra. Cuentan que hace mucho tiempo vivió entre nuestros ancestros una pequeña niña a quien le gustaba jugar con el viento, soltar su cabello y se subía en las copas de los árboles para moverse junto con las hojas. Gritaba palabras solo para escuchar cómo se escapaban en el viento. También le gustaba dejar caer puñados de tierra que parecían pequeñas pinceladas en el borde del cielo. La niña disfrutaba correr con el viento fresco, lo hacía extendiendo los brazos como si ella misma fuera un barrilete. Corría y sacaba la lengua, decía que el viento también llevaba sabores. En sus juegos a veces, el viento fuerte le daba unos empujoncitos suaves, le encantaba despeinarla, taparle los ojos y hasta la hacía caer. Un día, mientras estaba subida en un árbol jugando con sus trenzas al aire, el viento fuerte sopló levantando polvo y hojas. Una partícula de polvo cayó en los ojos de la niña que de inmediato empezó a frotárselos, sentía que le picaban y se frotaba y cada vez le picaban más
y ya no podía abrir los ojos. Se empezó a desesperar la pequeñita y con los ojos llenos de lágrimas y sin poder abrirlos, empezó a pelear con el viento, a reclamarle que por su culpa, que no podía abrir los ojos, que como no podía abrirlos, tampoco podía bajar del árbol. Y mientras más lloraba, más le picaban. El viento fuerte, el que levanta las cosas, quiebra ramas y que llevó el polvo a los ojos de la niña, respondió con mucha tranquilidad. Cada vez que se siembra el maíz se le pide permiso al viento. Cada vez que cae la lluvia se le agradece al viento. Cada vez que una semilla vuela, la vida encuentra camino por el viento. Cuando tú me dices esas cosas, cuando me agredes o me insultas, insultas al maíz, insultas a la lluvia, a las semillas que vuelan. Y el viento fuerte continuó. Cuando el viento lleva un granito de tierra a tus ojos, tienes que caminar más despacio y recordarme. Tienes que ser paciente y cuidadosa. El viento fuerte es una energía para recordar que a veces tenemos que caminar lento. La niña se tranquilizó y esperó sin frotarse los ojos. Dejó de llorar y pronto pudo ver de nuevo y bajar del árbol. Aquella niña es una de nuestras abuelas. Dicen que a partir de ese día inventó un nuevo juego. Cierra los ojos con un diente de león enfrente de su rostro y deja que el viento le sople suavecito, llenándole la cara de semillas voladoras que ahora de vieja algunos confunden con sus canas. Muchas gracias, Makemake, muchas gracias, Catalina. Gracias a ustedes por conectarse. Toda mi solidaridad y todo mi abrazo para ustedes en Colombia. Gracias por sus luchas, porque también son nuestras, que nos hacen tanta falta saber que hay tantos corazones y tantos cuerpos puestos para que la vida sea más digna, porque será más digna. Muchas gracias por este espacio, Catalina. A ti, Julio, un gusto tenerte, como siempre, gracias. Y Un abrazote. bueno, y te voy a sacar. Bueno, creo que